Bienvenidos a Resonancias del Arte. Nos encontramos fuera de la ciudad de Zacatecas, ahora venimos a un rincón de nuestro estado con un artista que nos recibió en su taller. Para saber quién es, acompáñenos a ver la siguiente cápsula. Alfonso López Monreal, Zacatecas, 1953. Es uno de los principales exponentes del abstraccionismo zacatecano. A la escasa edad de 8 años, ingresó al Instituto Zacatecano de Bellas Artes, donde tomó clases de dibujo, pintura, grabado y modelado. Conoció a Antonio Pintor Rodríguez y durante su adolescencia colaboró con él en numerosos trabajos, entre ellos el mural de Palacio de Gobierno. Ha participado en más de 100 exposiciones a lo largo de su carrera artística, incluyendo exposiciones colectivas e individuales. Estas exposiciones le han dado la vuelta al mundo, pudiendo llegar a países como Irlanda, España, Alemania e Inglaterra. Muy joven, tuvo la decisión de dedicarse por completo a las artes plásticas y se trasladó a San Francisco, California. De ahí, viajó a París, donde recibió el apoyo de José Luis Cuevas, quien lo presentó con el grabador William Hayter, a quien Alfonso considera el más importante de sus maestros. Se trasladó a Barcelona y trabajó en el taller de Pascual Fort, imprimiendo para artistas catalanes de la talla de Miró. Regresó a México en 1979 y ese mismo año, el Instituto Nacional de Bellas Artes le otorgó el Premio Nacional de Arte Joven y participó en una exposición colectiva en el Palacio de Bellas Artes, misma que luego de manera itinerante visitó México, Estados Unidos y España. A partir de 1981, comenzó a compartir su residencia entre Irlanda y Zacatecas. Participó en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas en diversos países: España, Suiza, Inglaterra, Alemania, Irlanda, Estados Unidos y México. A la par, recibió diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan reconocimiento del Consejo de Bellas Artes y Premio de la Competencia Abierta, Irlanda, 1988, Premio Leo Burnett, México, 1994, Medalla Goya, Salón de Honor, 10ª Bienal Iberoamericana, México, 1996, Premio del Consejo de Artes de Irlanda del Norte, ediciones 1992, 96 y 98. Y el más grande reconocimiento que otorga Irlanda, al nombrarlo miembro vitalicio de la Academia de Artes, en el año 2000. Ha realizado por comisión, tanto en México como en Irlanda, murales cerámicos, pinturas murales, vitrales, carteles, obra gráfica y el conjunto escultórico de Los Conos. Su obra forma parte de colecciones públicas en diversos museos, fundaciones e instituciones culturales en México, Irlanda, España y Estados Unidos. Alfonso López Monreal. Gracias por estar con nosotros en Resonancias del Arte. Les acompaña Sofía Gamboa y nos encontramos en el estudio de Alfonso López Monreal. Poncho, muchas gracias por recibirnos aquí en tu estudio. Venimos a asaltar tu tiempo y aquí te encontramos trabajando. Pues un placer, ¿no? Bienvenidos todos. Gracias. Oye, tú que eres un gran maestro en muchas cosas, en grabado, en pintura, has hecho múltiples técnicas en artes visuales. ¿Puedes platicarnos de tus primeros años en el ISBA, en el Instituto Zacatecano de Bellas Artes? Porque a ti tú empiezas desde niño, ahora sí que fue la primera infancia. Sí, bueno, empiezo con la primera aclaración, eso de que gran maestro no es cierto, tú lo dices, y no es falsa modestia, vamos, es un hecho, esto nunca se acaba, siempre estás aprendiendo. Siempre sientes que estás otra vez al principio, pero sí, efectivamente, desde niño, en el Instituto Zacatecano de Bellas Artes de aquellos años, cuando estaba en la esquina de la Plaza de Armas, ahí empezamos a hacer nuestros pininos en el arte. ¿Qué fue la técnica que más te gustó en aquel tiempo y cuál era el acceso a las técnicas en aquel tiempo? Bueno, es que en aquel tiempo todo era nuevo y todo me gustaba. Afortunadamente ese sentimiento no lo he perdido. Todo sigue siendo nuevo y todo me sigue gustando. Pero recuerdo particularmente al maestro José Guerrero, que se llevó un torculito de esos hechizos, que para la presión, para lo único que nos daba era para hacer silografía o grabar en linóleo, cosas de ese tipo. Pero de todas maneras ya de entrada era fascinante. Y pues tengo que recordar siempre a las gentes que
que estaban en esos tiempos a cargo del Instituto Zacatecano, que eran primeramente como director el maestro Cuthberto Galván, que se fue después a San Miguel. Y aunque no lo creas, yo empecé también estudiando un poco de piano con la maestra Evangelina, pero pronto me di cuenta de que pues, no era por ahí, sí, enamorado de la música, pero nomás escuchándola, ¿no? Pero éramos como una pequeña familia, todas las gentes que trabajaban en aquel tiempo en el ISBA. Como éramos tan pocos, a todos los conozco, nos conocemos, seguimos siendo muy buenos amigos, creo que seguimos recordando aquellos tiempos. Y pues hacíamos un poco de todo. El maestro Enciso, Manuel Enciso, nos ponía a dibujar junto con Rebeles, con el maestro Rebeles, Cuthberto a pintar. No recuerdo ahora el nombre de que nos daba modelado, un tipo chino. Tengo muy mala memoria para los nombres, pero hacíamos todo, o sea, hacíamos modelado, hacíamos pintura, hacíamos dibujo y hacíamos grabado. ¿Qué más querías? Sí, ¿Y duraste ahí toda tu infancia prácticamente? Ahí hasta que me fui a Guanajuato, así es. En Guanajuato estudias arquitectura y luego te vas, no dejas el dibujo, allá sigues trabajando. En el taller de grabado de la Universidad de Guanajuato había un taller, sí. Ahí duramos poco, pero de alguna forma pues fueron los inicios ya de un taller ya más profesional y más en serio. El maestro del taller de grabado era el que nos daba dibujo en la escuela de arquitectura. Entonces pues de ahí había un poco de la relación de todo eso. Pero aún así siguió siendo hasta cierto punto superficial, eran tiempos muy de mucha actividad de todos tipos, tanto ideológica, o sea, política, como de todos, ¿no? Además, hay que entender que el Zacatecas que yo dejé fue un Zacatecas de 20 y tantos mil habitantes, un Zacatecas quizás un poco más ya para cuando lo dejé, cuando me fui, ¿no? Pero no muchos más. Y el acceso que teníamos inclusive vamos a decir a buenas reproducciones de obras de arte era muy limitado. De ahí la amistad y recordar bibliotecas como la del licenciado Almanza, que era muy interesante porque tenía más que la biblioteca pública, ¿no? Y había personajes así que siempre ayudaron mucho en la educación, porque bueno, yo estuve en la secundaria del ICAS, del instituto, después universidad, y pues también recuerdo con mucho respeto y cariño a los maestros que tuve ahí, el maestro Uriel Márquez, y en fin, ¿no? Que nos abrían un poco las ventanas del conocimiento. Ahorita que dices de las bibliotecas y del trasfondo cultural, pues es muy importante en los años 70 estos nuevos movimientos que hubo en el arte, por ejemplo, lo del arte feminista, el gay, o todos estos nuevos tendencias de experimentación con materiales, con las mismas técnicas y procesos. A ti te toca estudiar precisamente en una ciudad con una cultura mayor a Zacatecas en esa época, en el sentido de que contaban con bibliotecas con libros de teoría del arte, el de vanguardia que estaba sucediendo en Europa, y tú tienes un acercamiento no nada más a las técnicas, sino también a los conceptos, a la teoría, a la crítica misma. Sí, claro, porque pues imagínate los maestros que nos daban clase en el ISBA, o si se le puede decir así, no hay que decirlo así, porque ellos lo hacían con la mejor de las intenciones. De todas maneras, no dejaban de ser gente que nunca había salido de Zacatecas, o muy poco, ¿sí? Y de ideas más bien pues limitadas, vamos a decir, ¿no? Conservadoras en el sentido de la técnica y nada más la técnica. Sí, pues aquí hacíamos acuarela y hacíamos, no sé, pintábamos con chapopote y cosas de ese tipo, ¿no? Pero Guanajuato sí, salir de Zacatecas era precisamente eso, abrirse ante lo que estaba sucediendo, y lo que estaba sucediendo, yo soy una generación post-68, ¿no? No participé para nada, pero
sí viví de lleno todos los 70, sobre todo al principio de los 70, ¿no? Y sí hubo una gran revolución en cuanto a la relación hombre-mujer, la apertura a todo lo que acabas de decir, ¿no? Y algo muy importante que fue conocer gente, no digo que en Zacatecas no hubiera, seguramente que sí lo hubo, pero conocer gente que me empezó a pasar libros de José Agustín, de Elizondo, pues no sé, de Fuentes, de todos ellos, ¿no? Entonces, pues fue una mezcla sensacional, ¿no? Sí. Además, pues eran los tiempos del rock. Y el rock nos decía que... ¿Qué hacer? Sí, pues casi. Oye, después tienes una vuelta así muy rápida, fugaz, en ese momento a Estados Unidos. Porque la idea era pues precisamente continuar con una formación en las artes, pero ya de manera internacional, en Estados Unidos y en Europa. Primero te fuiste a Estados Unidos, muy corto. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te fue? Platícanos. Pues mal, porque lo primero mi primera experiencia que tuve pues fue con la policía en la frontera, sí, etcétera, etcétera. Con la migra. ¿No? Y que o sea, era tan inocente que ni siquiera llevaba visa. Ajá. Sí, o sea, yo me fui así como de veras, o sea, imagínate. Entonces, pues, en un lugar que se llama San Clemente, pues, a ver, ¿tú a dónde? ¿Quién te patrocina? Y ahí empezó toda una aventura, ¿no? No me gustó Estados Unidos, quizás fue el shock de empezar a entender todo esto que ahora promueve tanto Donald Trump, ¿sí? Que ya desde entonces lo empezaba uno a sentir muy fuerte. Y eso para entenderlo bien hay que experimentarlo en carne propia. Y el racismo es una de las cosas más horrendas que los humanos infligimos en otros, ¿no? Sí. Que son nuestros iguales, pero por color de piel, por lo que tú quieras, nos tratan mal, ¿sí? Y pues fui tratado como tantos que se van de mojados, ¿sí? Y así llegué yo a San Francisco, conocí una familia en Pomona que fue la que me llevó eventualmente a París. Y bueno, ya llegas a París. Y París, pues en ese tiempo y ya desde las vanguardias, a inicios del siglo XX, era la capital del arte contemporáneo y seguía siendo. Estudias en un taller muy importante, bueno, con un profesor creador de técnicas innovadoras en ese tiempo, Heiter. Sí. ¿Y cómo te va? ¿Cómo es que consigues entrar ahí? Bueno, primeramente París ya no era el centro, era un centro importante, era un lugar importante como tantos. El centro se había movido a Nueva York realmente, ¿sí? Pero ya tampoco, sino que ya empezaba a ver ya el principio de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que ya no hay un centro París sí lo fue a principios del siglo XX, finales del XIX. Después de la Segunda Guerra lo fue Nueva York, anteriormente lo fue Berlín, etcétera, ¿no? Y ya cuando yo llego a París, realmente hay que decirlo, ¿no? Seguía siendo un centro muy importante, pero ya era un lugar más. Y efectivamente tuve la suerte de entrar en un taller de un maestro que él sí había vivido de lleno esa época de oro parisina. Su nombre es William Heiter, y en su taller estuvo Picasso, Giacometti, Max Ernst, todo ese movimiento. Él mismo, tengo una foto de él con todos los surrealistas de la época, con André Breton, con todos, ¿no? Incluido Luis Buñuel y todos ellos, ¿no? Esa fue realmente una época de oro en París, ¿no? Pues entonces, perdón por interrumpirte, pero nos vas a platicar con más detalle y para eso vamos a una pausa y regresamos.
Regresamos a Resonancias del Arte, estamos platicando con Poncho Monreal aquí en su estudio. Poncho, gracias por seguir con nosotros y por recibirnos. Estabas platicándonos de París. ¿Por qué fue una época de oro en tu trayectoria, en tu formación? No, más bien me refiero, bueno, para mí fue, todas han sido de oro. Fue porque realmente fue conocer gentes que sí vivieron en carne propia los grandes movimientos artísticos y las grandes innovaciones del siglo XX, que el siglo XX es maravilloso en cuanto a movimientos artísticos en mi área y en muchas, ¿no? Es cuando aparece el abstracto, que fue verdaderamente revolucionario, el surrealismo, el dada, etcétera, 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 tantos movimientos, ¿no? Y pues no es lo mismo leerlos en un libro que estar ahí conociendo a gentes que realmente lo vivieron, ¿sí? Sí. Entonces, pues ahí es donde empiezas a verdaderamente aprender, ¿no? Cuando llegas al taller, ¿dónde trabajaban? ¿Cuál fue tu lugar que tú elegiste o que te asignaron? Bueno, platícanos esa anécdota. Pues es una anécdota muy bella, porque imagínate, pues alguien que llega de Zacatecas, digo, pasé un poco por San Francisco y eso, pero fue muy fugaz, ¿no? Pero llegas a un taller donde la gran mayoría eran japoneses, había americanos, había gente de Indonesia, de Malasia, de la India, de todos lados, ¿no? Entonces, pues imagínate de Zacatecas llegar a un lugar así, pues lo cohíbe a uno, ¿no? Bueno, al menos yo soy de esa personalidad, ¿no? Más bien tiendo a taparme. Y había una mesita por ahí en una esquina y pues ahí me acomodé. Llegó Heiter, me da una placa de cobre, empieza a platicar conmigo y me dice, mira qué curioso, casi nadie usa esta mesita porque está muy en la esquina, está muy chiquita. Y dije, pues a mí como que me va bien. Y dice, fíjate nomás, esta era la mesita de Max Ernst. Y dije, no, pues ya empiezas a... Sí, desde ese día nadie toca esta mesa, esta es mi mesa, sea quien sea. ¿Y qué técnicas aprendiste ahí? ¿Cuál fue lo nuevo, lo innovador de No, bueno, lo que pasa es que el taller 17, que así se llama, de Heiter, fue donde se inventó una técnica muy popular, que es la viscosidad, que es trabajar con rodillos. O sea, y trabajar con rodillos implica el color en el grabado, ¿sí? Antes de Heiter, los franceses inventaron la poupée, que era casi poner colorcitos casi pintando la placa, por decirlo así. Y Heiter no, ya lo hace a través de rodillos, con diferentes viscosidades de tintas para que las mezcles o no se mezclen. Entonces eso le daba una vida, ¿sí? Y eso mezclado con un uso de los buriles, que el buril es muy difícil de aprender, pero una vez que lo aprendes es un lenguaje maravilloso. Entonces era el uso de los buriles con una libertad que se aprende a través, digamos, del dibujo inconsciente surrealista, que era sus bases, y era la disciplina que a mí me enseñó, ¿no? Entonces era cambiar totalmente la posición, era usar inclusive los buriles, doblarlos de una manera diferente. Era toda una técnica para poder tener esa libertad de hacer líneas ininterrumpidas y placas grandes, etcétera, etcétera. Entonces, lo bonito de esto es que en el verano todo el mundo se iba, todo el mundo en Europa, todo el mundo se desaparece. Y yo, por cuestiones económicas, por lo que tú quieras, pues yo me tenía que quedar. Y fue lo mejor que me sucedió porque llegaban los antiguos alumnos del taller a trabajar en el verano. Y todos eran maestros en Nueva York o maestros en X ciudades. Y eran como un grupo, eran una generación que ya viejos, pero se estiman mucho ellos. Y pues mira, yo ahí como me quedé forzosamente, pues acabé conviviendo con todos ellos. Y ahí con ellos empecé a realmente aprender a imprimir como se debe de imprimir. O sea, todos ellos eran verdaderos profesionales. Y ayudándoles o trabajando para ellos,
porque algunas veces trabajé para ellos, es cuando realmente empiezas a aprender, porque hay que decirlo, yo la academia pues la desconozco, nunca he estado en una escuela de arte, entonces, pero fue de esa forma, en los talleres, trabajando directamente con los artistas, que empecé a aprender un oficio, que a fin de cuentas eso es un oficio primeramente, ¿no? Sí. Y que me sirvió mucho porque ese oficio me dio para vivir el resto del tiempo que viví allá. Sí. Y de ahí, bueno, de Francia te vas a Barcelona, que era A también Barcelona, otro centro de las artes muy importante. En esa época estaba el grupo El Paso, bueno, ya había pasado, igual que aquí. Sí, Ruptura. pero imagínate que ahí sí fue otro mundo, ahí sí fue vivir un cambio. Un cambio real, por decirlo así, ¿no? O sea, estaba sucediendo. Sí. En otros lugares, como te digo, de alguna forma ya habían sucedido. En Barcelona estaban sucediendo. Pasando. Cuando yo me voy a Barcelona, casi acababa de morir Franco. Sí. Empezaban las aperturas de todo tipo. Entonces, ahí sí me tocó vivir realmente lo que es un cambio en una sociedad, ¿sí? Fue increíble, fue increíble. Y siempre que hay ese tipo de cambios, ese tipo de crisis, vamos a llamarlas, el arte siempre responde inmediatamente. Sí. Entonces, Barcelona era un centro que atraía artistas o muchos que regresaban, y la apertura que se dio también, eso es muy bello vivirlo, ¿no? Cuando, pues no sé, las autonomías, todo eso, ¿no? Y el golpe de estado que quiso dar Tejero, me tocó, todo eso me tocó. Entonces cuando empiezas a tener a saborear un poco lo que es vivir un cambio social, ¿no? Que cómo me gustaría vivirlo en México realmente. Pues añoramos, muchos Así lo es, añoramos. así es. Oye, de ahí conoces artistas verdaderamente importantes y que hicieron historia en la historia del arte, así valga la redundancia. Así Que es. son Tapiz, Gino Barca, Nogar. ¿Cómo era el trato con ellos? Cuéntanos alguna Sensacionales, todos ellos sensacionales. Yo por eso precisamente digo, haber conocido a gentes que realmente transformaron, que fueron verdaderos innovadores y revolucionarios y que cambiaron la cultura occidental, por decirte, ¿no? de finales del siglo XX. Cuando los conoces y cuando ves que son realmente tan sencillos, pues humanos. sencillos, humanos, todo lo que tú quieras, ¿no? Todas las virtudes que tienen los grandes hombres. De verdad no te queda más que ser demasiado, digo, no exageras en lo modesto, porque pues, dices, me quiero subir al ladrillo y nada más pienso en ellos y me bajo otra vez, ¿no? Entonces, pero sí fue increíble conocerlos. Eran tiempos muy bellos, de una gran energía. Además, yo ya traía técnicas y cosas que no sé. Por ejemplo, yo di clases en la Escuela Massana en Barcelona y las di precisamente porque no desconocían muchas técnicas. Sí, ahí todo eran las técnicas muy antiguas del aguafuerte, etcétera, etcétera. Entonces llegábamos ahí con la viscosidad, los colores, el carborundum, todo eso, ¿no? Las colografías de una forma u de otra, y iban muy acorde con los movimientos, digamos, del materialismo, de un abstraccionismo a lo Tapies, ¿no? Que es muy gestual y muy ¿sí? Entonces hicimos un taller que tuvo mucho éxito, y el que era el maestro de base en la Escuela Massana, él puso las prensas, otro socio puso el espacio, y yo me encargaba de manejar directamente el taller ahí en Barcelona. Dábamos clases, trabajábamos para artistas, hacíamos nuestro propio trabajo, etcétera, ¿no? Y como te digo, era un movimiento que no nada más era por decirte el taller y los artistas, sino eran los espacios, ir a
las inauguraciones, los bares, lo que tú quieras. Era un Barcelona sigue siéndolo. Barcelona es una ciudad en ese aspecto como pocas, ¿no? Que tiene una vida intensísima, ¿no? Que tiene también a veces sufre un poco de estos nacionalismos mal entendidos, creo yo, pero bueno, también es una reacción ante una historia muy dura que vivieron los catalanes, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, cuando te tratan así, pues lo único que recibes es una reacción casi de la misma naturaleza, Sí. ¿no? Entonces, pero vamos, grandes artistas, Hay cosas de la cultura que están pues alrededor del arte, y en ese caso en Barcelona te toca, ya mencionaste el intento de golpe de Estado. Sí. ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas y qué pasó? Platícanos esa anécdota. No, pues estaba en el taller en el que estuve la mayor parte de tiempo cuando no tenía yo mi propio taller, que era el de Pascual Fort. Y llego yo al taller, estaban ahí todo el mundo muy nervioso y yo no sabía ni qué estaba pasando, porque el rey había salido esa noche, les había ordenado meter los tanques, etcétera, etcétera, pero nadie sabía hacia dónde se iba a ir. Afortunadamente, eso es una palomita muy grande para el rey Juan Carlos, porque él se la jugó, porque para salir en la televisión todos sabían dónde estaba. Sí. Y él empezó a dar órdenes como rey, y afortunadamente, pues mira, muchos, la mayoría de los generales lo acataron las órdenes, y afortunadamente ya al final no pasó nada. Digo, sí pasó mucho, porque eso fue el inicio de una democracia más real. Entonces ya, no, y fue después del nerviosismo y el miedo impresionante que sentía yo con toda la gente, después fue una fiesta impresionante, ¿no? Fue una celebración, fue una fiesta, etcétera, ¿no? Y como ya lo dije, pues todo eso influye, y entonces, pues afortunado, en pocas palabras, muy afortunado de haber vivido esas épocas. Bueno, nos quedamos ahí, vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Resonancias del Arte, nos acompaña Alfonso López Monreal, estamos en su estudio y nos está platicando de algunas anécdotas muy breves porque los programas aquí son muy cortos, y nos vamos a Irlanda. ¿Cuándo llegas a Irlanda? ¿Qué te toca? Porque también es otra época políticamente muy difícil. Sí. Fíjate que curiosamente nada más ahí hubo un inter en el que yo vengo a Zacatecas en el 80-81. Y paso casi un año acá. Sí. Fue cuando creamos los talleres de la universidad, el taller del Museo Francisco Goitia. Estuvimos en el Museo Pedro Coronel trabajando, muy cercano con don Federico por ese lado, y con el arquitecto Álvaro Ortiz con los talleres Estaba Fonapaz, y ahí se crea un poco todo eso. Pero pues la fortuna de participar y echar a andar varios talleres que cuando yo ya me voy me regreso porque iba a nacer mi hijo el más grande, y su madre decidió que iba a ser en Irlanda, y yo dije que iba por 3 semanas. Pedro quería ser su padrino, ni eso la convenció. Entonces pues fui a Irlanda yo con la idea de ir por 3 semanas y regresarme a Barcelona, pero 3 semanas se volvieron 3 meses, 3 meses, 6 meses, 6 meses, un año veintitantos años. 25. Sí, y otros 2 hermanitos más que tuvo. Entonces, pues ya también fue un periodo bastante largo, pero también con la fortuna de que también me viví momentos muy importantes en la historia de ese país, ¿no? Sí. Y tanto la parte violenta como la parte ya de apertura. Y ahí sí tuve también la oportunidad de participar, aunque yo soy muy, vamos a decir, respetuoso de no
y de no dármelas lo que no soy, ¿no? Pero sí, o sea, mis amigos, todos habían vivido historias tremendas, de un lado o de otro. La fortuna de ser extranjero y de alguna forma ser neutral en sí, y eso también, por eso me llamaban y por eso yo de alguna forma era útil, porque me veían como alguien ajeno al problema, ¿no? Y aunque tenía mi corazón muy claro, ¿no? con mi tradición, lo queramos o no, ¿no? De todas formas, ¿no? No era, como yo no era alguien que había participado o tenía una historia dentro de los movimientos, bueno, entonces, pues ahí también fue muy bello porque fue iniciar toda una época, ser parte de un momento histórico dentro de Irlanda del Norte y de Irlanda del Sur, porque estuve en los dos, ¿no? Entonces, también igual, ¿no? Aperturas de la Escuela Nacional, de los talleres de grabado, iniciar algunos de ellos, o renovarlos, fui director de algunos de ellos, entonces, vamos, que no nos aburrimos ni un segundo. ¿Trabajaste como supervisor también en diferentes escuelas de Irlanda, tanto el norte como el sur? Sí, allá hay una posición muy interesante que se llama el examinador externo. Y allá realmente el que da las calificaciones no son los maestros que trabajan con los alumnos, sino alguien que es considerado, que conoce del tema, pues, pero ajeno. Entonces, allá siempre es el examinador externo el que llega a las escuelas, a las universidades, en este caso a las diferentes escuelas de arte en Irlanda, y es el que tiene que ver el trabajo de los alumnos y básicamente dar las calificaciones. 3 años hice ese trabajo, ya casi al final, ¿no? Al principio fui maestro, trabajé en talleres, lo de siempre, pues, lo que ya venía haciendo en otros. Y al final, cuando dejo de dar clases, me dieron ese nombramiento y pues era visitar las diferentes escuelas. Las visitas, hablas con los alumnos y luego a fin de año tienes que dar otra vez todo el tour para calificarlos, ¿no? Sí. Y también muy interesante porque ahí también ya empezó a haber, ¿cómo te diré? Aunque mi trabajo, el más reciente, sigue siendo a fin de cuentas una forma muy tradicional de trabajar los diferentes lenguajes, ¿no? Pero ya de los 80s en adelante, como tú lo sabes, inclusive antes, llegó a llegar a visitar Irlanda varias veces Joseph Beuys, que era el gurú y el líder de todos los movimientos que después influyeron tanto a finales del siglo XX. Lo conocí también, digo brevemente, pero lo conocí, nos dio conferencias en la escuela, etcétera. Entonces ya empecé a vivir también ese gran cambio que se dio, y en aquellos tiempos un rechazo hacia la pintura, hacia el grabado, hacia todo eso, ¿no? Y la búsqueda de nuevos lenguajes y el uso de nuevas tecnologías, todo eso, ¿no? Sí. La tecnología cómo cambió, ¿no? Yo cuando llegué, qué esperanzas no existía internet ni nada de eso, ¿no? Y aquí ya estoy hablando de la llegada de las computadoras, del internet, de todo eso, ¿no? De lo digital, etcétera, etcétera, que causó una revolución tremenda, ¿no? Y afortunadamente creo que ya empieza otra vez como a acomodarse todo, ¿no? Y los mismos jóvenes que antes rechazaban ahora como que quieren otra vez, es más, creo que es necesario, ¿no? Creo que es necesario. La técnica. Sí, volver un poco a los orígenes, ¿no? Cuando andas tan perdido, o cuando son tantos los caminos, o cuando no sabes qué, lo mejor es regresar un poco al ABC y de ahí otra vez, ¿no? Un poco así, estoy exagerando, pero quizás es un poco eso. Al menos yo así lo siento. Acabo de regresar de Europa y veo cómo nuevamente en todos los museos, en todas las ciudades, las grandes exposiciones son otra vez
dibujo, pintura, etcétera, ¿no? Y pues da gusto, ¿no? Pero qué bonito verlos con exposiciones también como yo vengo sorprendidísimo de una retrospectiva de Ulises Carrión, que en México no lo conoce nadie, y que le dan todo un piso en el Reina Sofía, que es mexicano, que es importantísimo, una persona de una inteligencia increíble, que hacía libros objeto, que era escritor, fue de los 70s, ¿no? Y que en México ni en cuenta, ¿no? Pero cómo convive él con Wilfredo Lam, por ejemplo, ¿no? Un piso es Wilfredo Lam y el otro es Ulises Carrión. Sí. Uno es pintura y el otro es totalmente videos, películas, libro objeto, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que debe de ser así. Yo pienso que el siglo XXI tiene que irse por ese lado, ¿no? De ser abiertos a todas las tendencias. A fin de cuentas, creo yo que solo hay dos, el bueno y el malo. Y bueno, también detrás del artista hay artistas con cultura y sin cultura, con conocimiento y sin conocimiento. No, bueno, si no tienes un poquito de... Si no leíste más de 3 libros, ni te metas en esto, ¿eh? Y ahorita que tocas la literatura, no nada más te tocó conocer a artistas plásticos, visuales, grabadores, sino también tienes una relación muy importante con escritores, con poetas desde Irlanda, muy importante en esa época y que continúa en México. Sí, sobre todo en Irlanda. Mira, en México, en el Zacatecas que yo dejé, ya mis amigochos, todos eran escritores más que nada. Sí. Además, todos iniciaban un movimiento literario muy importante. Ahora ya muchos son muy famosos, muy conocidos, reconocidos, etcétera, ¿no? Sí. Pero pues imagínate Irlanda, que es de este tamañito, y que en el siglo XX tuvo 4 premios Nobel, un país de 3 millones de habitantes, pues imagínate. Y en Irlanda entras a cualquier bar y pub, como le llaman, y hasta el cantinero es poeta, ¿no? Entonces, sí. Y muchos de un gran nivel. Entonces tuve la suerte ahí sí de conocer poetas muy reconocidos, algunos inclusive muy famosos, y alguno que otro premio Nobel además. Pero pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Sí. Y yo digo que desgraciadamente aquí en México muchos, no todos, pero muchos de los poetas son ciegos y muchos de los pintores son mudos. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es con respecto a la cultura que hay alrededor y a la sociedad, ¿no? Así es, y a la educación y a una idea, a veces nos hacen creer que todo es muy fácil y que todo es nada más levantarse en la mañana y decir, hoy soy fotógrafo, hoy soy poeta, el día siguiente son pintores, el día siguiente son, no sé, ¿no? Y esa falta de profesionalismo se da en todo, en todo. ¿Sí? Bueno, ahorita que tocas lo de la formación, precisamente, que es muy importante, sea académica o no, o en talleres o como sea, pero sí es muy importante la disciplina y la formación, el conocimiento técnico. Tú haces una gran labor desde, ya lo mencionaste, con la apertura del museo, del taller de gráfica en el Museo Francisco Goitia, en los 80s, en el 81. Fue la primer prensa de grabado que hubo, que lo reconoce la directora Lourdes Fava. Y además, pues continúas, a pesar de tu estancia en Europa, nunca dejas México, nunca dejas Zacatecas, siempre estás haciendo una difusión del arte, un acercamiento del público. Y que ahora ya con tu residencia permanente aquí en Zacatecas, continúas, no nada más con grandes, con jóvenes, con artistas, sino con gente que no tiene ningún acercamiento al arte y con niños. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante enseñar arte pues, a la gente? Tiene toda la importancia, toda. Insisto, desgraciadamente nuestro sistema no entiende, sobre todo, bueno, en esa área que es el sistema educativo, no entiende que los niños de primaria, principalmente diría yo, la edad perfecta es 4º y 5º de primaria, aunque debería de ser desde que nacen. Sí, a esa edad ya deberían de tener todos los niños, todos, una iniciación al deporte,
a la ciencia y a las artes. A la ciencia medio la tienen, al deporte es pura cascarita y eso es una vacilada. Y a las artes es nula, es cero. Sí. Entonces, pues imagínate, por eso estamos como estamos. Pero, Sí. digo, no solo creo que es importante, sino que es sumamente importante y que se le debe de dar la importancia que tiene. Ahorita que está el fútbol, por favor, Islandia, son 150 jugadores de fútbol, 120 jugadores de fútbol en todo el país y 11 de esos le ganan a la selección de Inglaterra. Digo, qué maravilla, ¿no? Sí. O sea, te aseguro que esos no van a cascarear los sábados y después a chelear, ¿no? Esos van a entrenar y a jugar fútbol, sí, verdaderamente. Esa es la verdadera educación, ¿sí? ¿No? Sí, y no lo tenemos. No lo tenemos y tenemos que cambiar esa mentalidad nuestra. Yo lo primero que digo cuando doy talleres es, yo no vengo aquí a venderles una crema que si se la untan van a perder 7 kilos, o les voy a vender cassette que en una semana van a hablar japonés. Eso no es cierto, eso no existe. ¿Sí? Si quieren enflacar tienen que dejar de comer y hacer mucho ejercicio. ¿Sí? Durante tiene que ser una forma de vida después. Sí. Y si quieres aprender la plástica es eso, ¿no? Es manejar la materia y para manejarla tienes que aprender a manejarla. ¿Sí? Es como tienes que aprender a manejar un coche, ¿no? Pues así tienes que aprender a sacar a la línea, a pasear, como decía Paul Klee, ¿no? Sí. La tienes que sacar todos los días. Eso fue lo que le faltó decir. Pues hoy venimos a pasear al taller de Alfonso López Monreal. Muchas gracias por tu tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Y si educamos mejor a la gente, tendremos una mejor sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en Resonancias del Arte. Gracias, Poncho. No, gracias a ustedes. Qué buen equipo tienen. Les deseo lo mayor de los éxitos y que mucha gente vea su programa, que es necesario. Gracias por acompañarnos en Resonancias del Arte. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.